Asalamu alaikum warahmatullah. Walaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Maestro, usted como detentor del grado 18º, soberano príncipe Rosacruz, caballero del águila y el pelícano, ¿nos pudiera explicar qué es Rosacruz? Rosacruz es un estado espiritual y esto es importante tenerlo presente porque ese estado espiritual recibe ese nombre única y exclusivamente si es obtenido, obviamente dentro de un proceso iniciático efectuado en el contexto del hermetismo cristiano específicamente. Es más, decir hermetismo cristiano es casi un pleonasmo porque el único hermetismo de momento disponible es el cristiano. Si bien el sufismo, por ejemplo, islámico, también se apoya en el método del hermetismo, que más directamente es hermético del cristianismo. Y quizá eso hace que haya un lenguaje más permeable al público cristiano, y obviamente que la cruz se identifica fundamentalmente con el cristianismo, si bien es un símbolo, como lo hemos comentado antes, anterior al cristianismo. Y la prueba más elemental de que aquello de lo que hablamos es de algo iniciático y de algo de contenido espiritual, no tiene que ver, repito, con sociedades humanas, con grupos que se reúnen, con organizaciones de este tipo. En todo caso, esos elementos, ese tipo de asociaciones se llaman rosacrucianas. Se inspiran en los rosacruces, vamos a decir, de buena fe o de mala fe. Y en cualquiera de ambos casos no tienen absolutamente nada que ver con los rosacruces. Porque no se trata para poder, digamos, Ostentar. ostentar, no, porque no es la palabra correcta, vamos a decir, que alguien pudiese decir que es Rosacruz, ya sería de hecho la prueba misma de que no lo es. Porque el Rosacruz es una etiqueta, repito, la forma en que el hermetismo cristiano, o el nombre que recibe dentro del hermetismo cristiano, quien ha terminado la vía de los misterios menores, es decir, el estudio de la cosmología, en consecuencia restaurado en sí mismo, el grado espiritual que en todas partes coincidimos es la restauración del hombre primordial, que en el lenguaje bíblico sería el Adán Kadmon, o el hombre del paraíso. Ese hombre primordial se supone está restablecido en sus derechos por el sacrificio de Cristo. Y aquí entonces hablamos de la figura de Jesús como Cristo. Y dado que el Cristo es una palabra griega, mientras que el nombre mismo de Jesús proviene del hebreo, ahí hay una hibridación entre términos que tiende a confusión. Es como que el Cristo y el Mesías, Cristo y Mesías son la misma palabra, una en griego y la otra en hebreo. Y significa lo que significa. El Rey Sí. Salvador, un individuo especial con unas características que le hacen diferente a los demás, es precisamente ese estado el de Rosacruz. Y por lo tanto, dentro de la vía del hermetismo cristiano es más fácil eh, el vehículo para el símbolo de los Rosacruces que en cualquier otra tradición. Sin embargo, vamos a ver que uno de los elementos allí que es fundamental si son los Rosacruces es la cruz. Y esa cruz, en primer lugar, es un fenómeno astronómico observable. Estamos hablando de puntos cardinales y en consecuencia de estaciones del año, de momentos del día, y así de cualquier ciclo puede ser dividido en 4 fases. Y esas 4 fases, además, en este caso pueden ser puestas en relación, como normalmente ocurre en el hermetismo, con los elementos que son los símbolos de las distintas eh, modalidades vibratorias de la materia única de la que está compuesto todo en el universo, que en consecuencia es representada como una materia prima, una flor, una rosa, de la cual brotan estos elementos, que son además no 4, son 5, porque hay que entender que el centro es quien los unifica y los reúne a todos. Así el aire se opone a la tierra y el agua y el fuego se balancean de tal manera que si los reuniésemos en su centro, lo que obtendríamos es la quinta esencia, ¿ve? Que es un disparate. Si eran 4 elementos, entonces era el quinto elemento. Si es el quinto elemento y además es la quinta esencia, solo si primero entiendo que esto es un recorrido que se hace del cuerpo hacia el alma. Y por lo tanto, repito, es un proceso espiritual. No se trata de inscribirse con un carnet en una sociedad que para engañar a incautos se ponga y utilice un símbolo que normalmente ni siquiera entiende. Habría que preguntarles además por qué la rosa. Y entonces a lo mejor hasta se asustarían y no entenderían de qué están hablando. ¿Por qué la rosa? Por el otro elemento, el más importante, obviamente porque si son dos, la rosa y la cruz. La rosa es escogida por el número de sus pétalos.
no voy a hablar ni siquiera de la serie de Fibonacci ni de otras cosas que habría que también tener en cuenta, sino que en efecto los 5 pétalos de la rosa la hacen el equivalente simbólico para Occidente de otras flores como el loto o el lirio, que en Oriente se utilizan y que tienen 6 u 8 pétalos y que a veces están representados por esas ruedas de 6 radios u 8 radios, que no representan pues a fin de cuentas sino esas flores. Igualmente acá la rosa estaría pues representada en su reducción geométrica por esa estrella, que para nosotros los masones es evidentemente la estrella flamígera del segundo grado. Y la G que debería estar en su centro es pues el premio que obtiene quien ha descifrado el enigma de la quinta esencia, quien ha encontrado la piedra filosofal, quien ha hecho brotar la rosa en medio de la cruz, en otras palabras, quien ha restaurado en sí mismo el estado del hombre primordial, que es el del hombre Dios. Así entonces, la sangre de Cristo borra el pecado de Adán, en otras palabras, le restituye a su antigua prerrogativa. Es el lenguaje, pues, directamente masónico y de la masonería operativa que nos estamos explicando. ¿Qué tiene de particular la cruz? Acá hay un misterio que es difícil de entender para quien primero no maneja estos símbolos. Los Rosacruces toman su nombre de obras de aproximadamente 1600 a 1700, incluso pueda que de antes, normalmente atribuidas a autores de lo que hoy en día es Alemania. Johann Valentin Andrea, por ejemplo, es uno de ellos, tratado como Las bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz. Y ese nombre es importantísimo, hay que recordarlo respecto a los Rosacruces. Christian Rosenkreuz. Y otros, por ejemplo, Fama, Confesio, son tratados Rosacruz. Es allí que aparece por primera vez el nombre de Rosacruz. Y en un contexto polémico en el que se estaba disolviendo la cristiandad, en el que el escudo de Martín Lutero, uno de los principales promotores de la división de la cristiandad, contiene en su escudo una rosa y una cruz. Llama la atención entonces que una de las cosas que vemos en todos los tratados rosacruces es que se aprecia mucho de especificar que son católicos. ¿Qué significa la palabra católico? Católico en griego significa universal. Por lo tanto, decir la Iglesia Católica es decir la Iglesia Universal, la única iglesia que ha existido en cuanto a históricamente ser continuadora del mensaje de Jesús y los apóstoles. Por eso se llama apostólica. Y ese apostolado, esa sucesión apostólica es la cadena misma del cristianismo sin el cual habría dejado de existir. Y solo pueden cuestionar este principio quienes carecen de esa sucesión y por lo tanto de la legitimidad, que es el verdadero contacto espiritual y no de pura aspiración emocional con Jesús y sus discípulos. Luego solo la Iglesia Católica, en sus versiones romana y ortodoxa, puede realmente llamarse cristiana. Todo lo demás son sectas, indistintamente de que estas también, obviamente, desde el momento en que no hay una sola, pues todas son sectas. Pero por lo mismo, hay sectas ortodoxas, sectas regulares que poseen la sucesión apostólica y sectas que no, que son un disparate invento de cualquiera, que bueno, por darse un nombre importante, a lo mejor se le ocurre ponerse apóstol no sé quién. Así también pasó luego con algunas sociedades que entonces se empezaron a llamar o a autodenominar Rosacruces. De ellas lo más que podemos decir es que en el mejor de los casos, que estaríamos hablando de individuos que quizá con la mejor de las intenciones y desde un punto de vista más bien emocional que verdaderamente práctico, técnico, operativo e iniciático, pudieran reclamar algún tipo de vinculación con una organización iniciática que dependiese, repetimos, del hermetismo. Como ese no es el caso, esas organizaciones pues son espurias, ahí no hay nada que transmitir, y si no hay una organización, si no hay una transmisión de una iniciación de oficio, como el caso de la masonería, si no hay la transmisión de una iniciación caballeresca que murió y desapareció por la orden de los templarios, y mucho menos una transmisión de una organización sacerdotal que todavía más selecta y más reservada, que puede haber, que podría quedar, que pudiera todavía merecer el nombre de Rosacruces, tanto más cuanto que en efecto no pueden reclamar ningún tipo de sucesión. Así entonces el Rosacruz es un término muy manido utilizado por personas que quieren hacerse pasar por iniciados sin ser. Acá entonces cabría
explicar y qué relación hay entonces entre los Rosacruces y la masonería. Interesante que tú cuando comienzas te dices, bueno, calidad de soberano Detento. príncipe Rosacruz, caballero del Águila y el Perica, lo que es el nombre del grado decimoctavo del sistema de rito positivo aceptado, y todos los que trabajan con ese sistema de grados de perfección, llamados escoceses, tienen derecho a estas organizaciones masónicas a llamarse a sí mismas rosacrucianas o rosacruces. Primero, vamos a distinguir. Rosacruz es quien posee efectivamente el estado espiritual que es el del hombre primordial, o sea, lo que explicamos de volver a restaurar en sí mismo las potencias del hombre perfecto. Lo haya llevado a cabo ese proceso por cualquiera vía que sea. Sin embargo, reservamos ese nombre técnico específicamente a quien lo logra a través de la vía del hermetismo cristiano y su esoterismo, es decir, su técnica espiritual intrínseca. Si lo logró por la vía del tasawuf, que es el esoterismo islámico, pues tendrá su nombre dentro del sufismo, pero no será Rosacruz, sin embargo es el mismo estado espiritual, porque es una estación espiritual. Y por lo tanto, si lo logró por la vía del Tao o del budismo o cualquiera de todas las opciones espirituales que todavía contienen un esoterismo que pueda entonces conducir a ese logro espiritual, pues habrá tantos posibles Rosacruces como formas tradicionales existan. Y en consecuencia, para eso reservamos el término Rosacruz exclusivamente para quienes han logrado esto a través de la vida del hermetismo. Cuando decimos hermetismo cristiano, nos referimos a una doctrina que en primer lugar proviene de los atlantes, en segundo lugar de Egipto, en tercer lugar de la cuenca mediterránea y de todo el helenismo, que luego absorbido por los romanos fue disperso por toda Europa con la romanización. Y donde quiera que haya una lengua romance, ahí llegó también el cristianismo que ya tenía como fondo toda esa urbanización espiritual que habían puesto primero Alejandro Magno y después los Césares. Entonces era muy fácil dentro de ese contexto luego llamarlo pagano y quitar de allí al sol invictus y poner a Jesús como Cristo y sol invictus naciendo en el día del solsticio de invierno. Eso fue simplemente lo que sucedió. Sin eso, desmerecer la historia de Jesús como tal. Sino estamos hablando de qué es lo que pasó en el contexto de Europa y cómo el cristianismo llega a Europa vistiéndose del hermetismo y adoptando los símbolos del hermetismo. Ahí Isis se convierte en la Virgen María, Horus se convierte en el niño Jesús, y así todos los símbolos del cristianismo, a ver, son tomados de la tradición hermética. Evidentemente que eso ya no está a disposición del simple creyente, que por eso está limitado al campo del exoterismo. Si él quisiera penetrar estos misterios, tiene que pasar por un proceso de selección, control, de una exigencia de unas cualificaciones para poder ser admitido, para poder entonces compartir estos secretos. Y que esto implica ya que ya tiene unas cualidades y unas condiciones que le separan de la masa, que está mucho más cerca de este logro y que evidentemente va a buscar encontrar las herramientas que le permitan llevar a cabo ese perfeccionamiento. Y que en el exoterismo no le son dispensadas porque la fe no puede de ninguna manera sustituir al conocimiento. En consecuencia, como el logro que se obtiene, decíamos que era una letra G que representaba lo que en griego se dice gnosis, que viene el latín cognoscere, conocer, saber, entender, pues es lógico que el logro final es el conocimiento, no la fe. La fe es algo que te prestan mientras no tienes la cuestión que sí es, que es el conocimiento, pero una vez que tienes el conocimiento, ¿qué te sirve la fe? Es la entrada al concierto, ya estás en el concierto, ¿para qué quieres la entrada? Entonces, asimismo, pues, el Rosacruz es la realización del estado del Mesías, del estado del Cristo. Pero eso jamás te lo van a decir en la religión, porque precisamente sería para ellos una blasfemia. ¿Cómo va a ser? Somos iguales a Cristo. Te lo dijo Cristo mismo. Dioses sois. No lo dice la Escritura, porque se le preguntaron, ¿tú qué haces Dios? Es que dioses somos todos. Y es lógico. El océano del gran arquitecto del universo. Tiene que cada uno de nosotros ser una gota de ese océano infinito. Todo, desde la mesa hasta lo que llamamos objetos inanimados. ¿Cómo van a estar inanimados si todo se mueve? ¿Qué significa entonces inanimado? Y donde quiera que hay animus, donde quiera que esté el alma universal, allí está el Dios y allí está Cristo. Entonces, cuando nos persignamos, por ejemplo, en un lenguaje cristiano, y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y cerramos las manos acá, en primer lugar estamos haciendo una combinación de mudras
de posturas, de gestos, de respiración, de palabras, y además estamos señalando el punto en el que debería florecer la cruz. La rosa en medio de la cruz. Esa rosa en medio de la cruz, por lo tanto, es el Cristo. Y estamos aquí entonces hablando de, entre otras cosas, la posición normal del cuerpo humano, representado como una estrella energética. De tal forma que cuando lo fijas en el cosmos que gira, decíamos, en ciclos de ritmo cuaternario, lo que tenemos aquí es la música con un compás cuaternario en el que hay un primer tiempo fuerte, unos segundos débil, un tercero semi fuerte y un cuarto muy débil. Entonces es 1, 2, 3 y... ¿Cierto? Entonces aquí hay una estabilidad que va y viene, mientras que aquí hay esto. Si lo combinas los dos, el mundo baila, el mundo se mueve. Hay ritmo en el universo, porque el universo es una canción. Y solamente un ignorante y un verdaderamente un enfermo espiritual podría considerar la música como algo ajeno a la espiritualidad. En cualquier caso, pues, porque el pentagrama es también el nombre de allí donde escribimos las canciones, ¿no? La música, no se llama pentagrama. Sí. Esto es un símbolo pitagórico. Entre los pitagóricos, trazar el pentagrama incluso sobre el cuerpo era un signo de reconocimiento, como para los católicos es el trazar la cruz, que tiene dos formas de trazarse, como católico romano o como católico ortodoxo, y es invirtiendo la dirección. Eso tiene que ver con los polos. Por supuesto que si arriba y abajo cambian, derecha e izquierda también cambian, pero lo que nunca va a cambiar es el centro. Y por lo tanto, el logro de esa estabilidad o inamovilidad en el centro es lo que hace el verdadero Rosacruz. Y para él entonces ya no existe más religiones. Su única religión es el amor universal, porque Dios es amor. Lo dice expresamente el texto de el capítulo 4, versículo 8 de la primera carta del apóstol Juan. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, cuando nosotros vamos a ver a qué se refiere eso, podríamos allí incluso entrar en misterios de la Kabbalah y a demostrar que la palabra amor en hebreo tiene un valor 13. Y ese valor 13 también es de la palabra ejat, que significa unidad. Ahora sabemos que hay un amor de Dios para nosotros y un amor de nosotros para con los demás. Amad a los demás como os ama Dios y como os amáis a vosotros mismos. Ese amor universal es entonces el logro final de los Rosacruces, que sería el Sacro Imperio. Luego, estamos aquí hablando de algo que de una u otra manera tiene que estar emparentado con los templarios. ¿Qué son los templarios? Los templarios son una orden de caballería medieval que estaba fundada con la intención de emparentar a lo que quedaba de la iniciación occidental, precisamente hermética, y algunos residuos de una iniciación celta, sobre todo esto, contenidos en la leyenda del Grial y otros elementos que no son de raigambre hebrea, sino que provienen de las tribus celtas de las Islas Británicas. Esta leyenda de la copa, de la espada, de Merlín, de los caballeros, de la mesa redonda, todo eso se viene a agregar al cristianismo, porque astutamente, lógico, la Iglesia Católica va absorbiendo, el cristianismo va absorbiendo elementos de los pueblos con los que se va contactando. Imagínate entonces cómo el cristianismo actúa como crisol entre lo que heredaron los egipcios de los atlantes, pasando por los griegos y absorbiendo lo que de ellos tenían de los escitas, o sea, gente que venía de Siberia y esto combinado con los romanos, que a su vez están emparentados con los troyanos, que son también sobrevivientes de la Atlántida, más descendientes de gente del Lacio. O sea, todo eso se consolida, se empaqueta, se disfraza y adopta todo un lenguaje hebreo, y además está, bueno, por supuesto, con herencia árabe cuando se encuentra en España, pero más adelante absorbe toda la tradición celta, toda la leyenda del Grial y todo eso. Eso no está allí. Y por supuesto, si la copa
que es el elemento sagrado, el central de la tradición celta, al pasar al cristianismo tiene que ser el Santo Grial. El Santo Grial es entonces la copa de la cena. Y esa copa de la cena, que es el motivo central de la mesa redonda y por supuesto, de la mesa de la cena, de la última cena, es también el motivo central de los Rosacruces y de la reunión de los Rosacruces. De hecho, el lugar de los Rosacruces es el templo del Espíritu Santo que está en todas partes. En otras palabras, no es algo que se pueda ubicar en la modalidad corporal. Y esto refuerza lo que decíamos antes, que es imposible e incluso ridículo pensar que se trata de personas que se reúnen en algún lugar, que pagan algún tipo de afiliación, que están, que tienen reuniones con lista de miembros. Todo eso es impensable. Acá estamos hablando es de un estado espiritual que permite pues establecer esta comunicación a través de medios que no están a la disposición del común de los seres humanos, porque precisamente no han logrado esto que estamos diciendo que es el estado del hombre natural, correctamente identificado con la función por la que fue creado por el gran arquitecto del universo. Maestro, ¿nos pudiera hablar sobre la masonería y el fin del mundo? O sea, ¿cuál sería el papel de la masonería en el fin del mundo? Bueno, veníamos, o habíamos hablado de los Rosacruces y de los Templarios. Hay una identidad de objetivos entre todos los que se consideran templarios. Templario es también un término genérico que agrupa a todos aquellos que utilizan el símbolo del templo para representar al cosmos, al universo, al hombre y por supuesto el lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Así también vemos que para concurren en el templo los talentos combinados de las 4 funciones, que también pues son 4 castas dentro de la sociedad, 4 funciones sociales representadas por los brahmanes, los kshatriyas, los vaishyas y los shudras. Respectivamente en el norte, en el este, en el sur y en el oeste. Esas castas. La casta de los que enseñan, los que gobiernan y ponen las leyes, el rey, los artesanos y comerciantes y los campesinos y el pueblo llano. Entonces, todos estos se reúnen en el mismo templo. Si te das cuenta, por ejemplo, una iglesia, un templo de la iglesia católica es un cubo que al desplegar sus caras forma el plano de una cruz. Esas 6 caras forman, al desplegarse el cubo, el plano visto desde arriba de una cruz, de una catedral. Luego esa cruz es nuevamente la reunión, el cosmos, donde vamos a encontrarnos los sacerdotes que van a oficiar el rito para poner tanto al pueblo que viene a adorar, como a los artífices que llevaron a cabo el templo, como a aquellos que lo protegen y que administran a la sociedad para protegerla precisamente para que puedan, bajo el cobijo de todo este sistema, recibir ese contacto directo que los sacerdotes les van a ofrecer a través del rito que solo puede efectuarse en ese lugar sagrado que precisamente ha sido construido con reglas del arte. Y el arte de la construcción, ¿cómo se llama? Masonería. En consecuencia, en sentido amplio, templarios y masones y rosacruces sí son lo mismo. En tanto que se tenga en cuenta unos elementos fundamentales. Primero, que estemos hablando en el contexto del hermetismo cristiano, lo que ya de por sí significa que es un contexto iniciático y esotérico, del cual está divorciada la masonería especulativa desde 1717 y desde antes. Porque en 1717 lo que viene es a consolidar un estado de decadencia que ya era generalizado. Y que lo que terminó fue este montón de improvisados y pseudomasones reunidos en una taberna a mitad de camino en Londres, fundando la Gran Logia del Hombre, que ahora es el Vaticano de la masonería, y dice quién es regular y quién no, cuando los que la fundaron eran irregulares en la entrada. Entonces viene el que no tiene reglas a ponerle reglas a los demás. Eso se llama satanismo. Dicho lo cual, pues por supuesto que la regularidad de la Gran Logia de Londres es completamente cuestionable y quienes basan su regularidad en que Londres diga que son regulares, pues son unos mentecatos. Y así hay que decirlo públicamente. En otras palabras, pues, que lo que ocurre acá es que hay una filiación legítima de lo que pudo haber sobrevivido de los templarios bajo una forma mucho más secreta. Porque ¿qué ocurrió finalmente con los templarios? Suprimieron ahora. Los quemaron. Entonces,
tú te vas a volver a poner, nosotros somos los templarios de Portugal, no, se llaman ahora la orden de cualquier cosa. Más, creo que no recuerdo cuál de los reyes, bueno, uno de los navegantes reyes de Portugal, de Nijo, que no sé cuál, les cambió el nombre. Los templarios de Portugal vivieron en la bahía de Tomar tranquilos y no los afectó nunca la persecución que el Vaticano y su rey marioneta y su papa marioneta y el rey francés desataron con los templarios. Y sin embargo, pues evidentemente que fueron suprimidos. En Alemania tampoco les prestaron mucha atención a las órdenes del papa y que sobrevivieron bajo la forma de los caballeros teutónicos. Y está también el asunto de lo que ocurre con la antigüedad, esto es importante, una nota importante, de la supuesta capilla de Rosslyn, que pasa por ser la logia más antigua del mundo, ni es una logia, ni tiene nada que ver, o sea, en todo caso es más templaria que masónica, pues claro que hay masones porque alguien la construyó, pero ¿cómo va a ser la primera logia si los que la construyeron eran masones? ¿Dónde se hicieron masones si no había logia? Bueno, esas incoherencias que las explican los que afirman esas cosas inverosímiles de cuál es la logia más antigua y tal, pero ay, que los que la hicieron, entonces ¿dónde se iniciaron? Finalmente, pues el asunto es que sí, lo que hubo fue supervivencia templaria. Y como el lenguaje hermético es el mismo en todos los casos, así yo sea un Vaishya, o sea, mi iniciación sea masónica artesanal o guerrera, chatrilla, como el caso incluso brahmánica también, porque no hay que olvidar que los caballeros templarios son caballeros sacerdotes. O sea, la idea era tender a esto, no para acá. La autoridad espiritual es superior al poder temporal. La brújula apunta al norte. Son los chatrillas los que van y rezan hacia el este. Y eso hay que tenerlo muy en consideración, que la perspectiva solar, y cuando se le da preferencia al sol y a la orientación hacia oriente, por eso se llama orientación, estamos viendo la perspectiva chatrilla. Solar. Los guerreros apuntan al sol, por lo tanto los atlantes, todas sus tradiciones tienen una dinámica solar. O comienzan con el sol y la primavera y Ostara y todas las cosas, ¿no? O con la puesta del sol y el equinoccio de otoño y los judíos y vamos a ver hacia el oeste y los árabes y escriban de aquí para allá y no de acá para allá. En cambio nosotros en Occidente ponemos los templos del occidente hacia el este. El altar mayor tiene que estar hacia el este. Todas esas cosas o esas diferencias de orientación tienen que ver con cambios en momentos cíclicos de la historia de la humanidad que han sido producto de distintos reseteos, para usar la palabra más de moda. Uno de esos últimos reseteos ocurrió con la desaparición o la supresión de los caballeros templarios. Ahí murió todo conocimiento esotérico, toda verdadera transmisión, incluso todo verdadero contacto con el auténtico corazón espiritual y centro espiritual del mundo, que es el Agartha, el centro supremo, el hogar del rey del mundo. O sea, el verdadero punto del que partirá el juicio final. Por lo tanto, el rol de la masonería es la restauración de ese vínculo con ese centro supremo y, en consecuencia, fundamentalmente garantizar el restablecimiento del orden general que recibe pues la denominación muy templaria de el Sacro Imperio, a lo cual solo podría oponerse alguien que de entrada está pues jugando en el equipo contrario al de Dios, porque si es el Sacro Imperio, evidentemente que ahí no hay elecciones, ahí no hay democracia, ahí hay simplemente el imperio de la ley. Y es eso justamente lo que se busca. Por lo tanto, es un disparate acusar a los masones o a la masonería de ser los promotores del desorden o ser justamente lo que estamos tratando de combatir, que es el anticristo. El desorden, la depravación, el hacer lo que me da la gana, el que no haya reglas, yo soy sabio en mi propia opinión, yo soy la tapa del frasco, nadie sabe más que yo no hago nada, pero critico al que sí hace. Todo eso no lo vemos todos los días. Este montón de gente disfrazada con mandiles y tal en un asunto, masones de cuchillo y tenedor. Todos los días en un restaurante, y yo me imagino que la afiliación ahí debe ser eso, hermano, con una carta de un restaurante, mire, ¿qué quiere comer hoy? ¿Qué logia es esa? ¿Qué impresión da eso públicamente? Ahí no hay instrucción, ahí no hay esoterismo, no, eso no tiene nada que ver con el esoterismo, claro, se está todo el día comiendo en una parrilla. Y critican a los que sí. Eso es ahí donde uno se pregunta, bueno, pero si tú no lavas, ¿por qué mejor no prestas a ver si otro, verdad?
En todo caso, pues a los que se creen Rosacruces y se las echan de Rosacruces porque sabemos que esto va a levantar roncha por todos lados. Vamos a hablar de una vez de lo que son. La antigua y mística Orden Rosacruz está, por supuesto, equivocadísima de entrada. Desde el momento que yo le puedo nombrar a un fundador, ahí no hay nada iniciático. Eso está fundado por el señor Spencer Lewis. Usted lo puede buscar en Wikipedia, donde usted quiera, tanto que les gusta a veces, ¿sabes? Por criticar, usted buscan en Wikipedia, es la verdad lo que está diciendo. ¿Okay? Entonces, si yo puedo ubicar a quién fundó esto, yo quiero que me busquen quién fundó la masonería. ¿Quién fundó el Tao? ¿Quién fundó el sufismo? ¿Quién fundó el centro? Eso no existe. ¿Por qué? Porque es una cuestión que viene de un origen suprahumano. La transmisión de la tradición de la palabra misma es que primero hay una transmisión vertical de Dios a los hombres y luego una transmisión horizontal que es en el tiempo entre los hombres. Y fue esa transmisión y la garantía misma de ese depósito, donde están conservadas todas las formas tradicionales en estado, vamos a decir, de sueño, hasta que llegue el día del juicio final. Ese templo del Espíritu Santo que está en todas partes solo puede ser, o solo le permite el acceso a los Rosacruces, es decir, a quienes han logrado encontrar la quintesencia, a quienes han, y la quintesencia no era lo que buscaban los alquimistas. Entonces resulta que los alquimistas, los Rosacruces, los templarios, todo eso es lo mismo. Pero quien cree que aquí se trata de organizar, no, o sea que esa es otra organización, ¿dónde es que son los alquimistas? ¿Dónde me inscribo los alquimistas? No hay alquimistas, el alquimista es el que está poniendo en práctica la doctrina que se denomina hermetismo, que es la síntesis de todo lo que acabamos de decir del mundo antiguo que proviene, imagínense ustedes, de los Atlantes, o sea, de 12.600 años en el pasado, de 17.000, 12.960 años. 13.000, perdón, sí, sí. Pasando por los egipcios, los griegos, y todo eso es un estudio, lógicamente, que va a conducir a entender qué es lo que dice aquí, qué se supone que debo encontrar yo en el centro de la cruz. Resulta que la palabra misma, el nombre de Dios, puede ser recompuesto en esas 4 letras. Y esas 4 letras entonces estarían acá formando la cruz. Y puedo también distribuirlas a lo largo de esta figura. Y entonces acá lo que ocurriría es que habría un desplazamiento del centro hacia la cabeza. Pero el centro no dejaría de estar allí. Cuando todas estas fuerzas están entonces girando en torno a la persona, que son los 5 sentidos, que son las 5 facultades de acción, en este caso estamos hablando de los pies, las manos, los órganos de alimentación y expresión, los órganos de reproducción y la voz, a cambio de, por supuesto, vista, oído, olfato, gusto y tacto. Entonces, si el sello del hombre es el 5, si ese 5 representa la rosa, si esa rosa es un hombre extendido sobre la cruz, en sus manos tiene en el medio unos clavos, y yo he estudiado la base más elemental del hebreo que la puedo constatar en cualquier enciclopedia. La palma de la mano es una letra, que hasta tiene la forma de la palma de la mano, se llama Kaf. Esa letra vale 20. Y luego el clavo que está allí colocado, que no, que es aquí, porque si no se hubiese desgarrado el hueso de no sé qué. Sí, a lo mejor anatómicamente tú tienes toda la razón, pero es que estamos hablando de un símbolo, no de una realidad anatómica. Ahí no había médicos. Estamos hablando de que si tú pones en la palma de la mano un clavo, ahí hay 2 valores, el valor 20 de la palma de la mano y el valor del clavo, que es 6. En total, ese valor 26 es justamente y coincidencialmente el valor de las 4 letras que forman el nombre hebreo de Dios. Y puesto que hay 2 palmas de la mano, allá hay 26 y 26, que son 52, y ese es el número de las semanas que tiene un año. Y por lo tanto, siendo que 26 y 26 son 2 grupos solsticiales de invierno y verano, de las semanas y de los 2 momentos del año, el que está entonces en medio de la cruz es el Señor del tiempo, el Señor de la eternidad, aquel para quien, habiendo florecido la rosa en medio de la cruz, no existe ni el tiempo, ni el espacio, ni la muerte, porque han resucitado al estado en el que fue creado por Dios. Perfecto. Eso puede explicar. Assalamu alaikum.